Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Guido Gómez Mazara nos acompaña en esta oportunidad. ¿Cómo te sientes, Guido? Un placer, como siempre. La gracia de Dios, muy bien y muy satisfecho de compartir aquí contigo. Tú sabes, yo decía que este año 2019 se parece mucho a lo que decía Serrat del siglo XX, que era un siglo complicado y marroquero. Entonces, de repente, estamos en una situación donde, un 2019 donde nada está realmente decidido. Entonces, por consiguiente, va a ser un año de grandes decisiones. Entonces, en una coyuntura así, sería bueno comenzar por el panorama político. ¿Cómo tú ves el complicado panorama político dominicano en este momento? Gracias por la invitación. Pablo, tú sabes que los plazos electorales que son fatales este año empujan a una etapa de decisión. Y en principio aquí hay tres ámbitos. El primero, que habrá de pasar en el espectro del oficialismo, en el ámbito de la oposición y la viabilidad de los grupos emergentes, los llamados alternativos. Y yo quiero comenzar con la oposición porque es el material que más yo conozco. Al otro lo estudio, pero con el que más he compartido es con el material opositor. El PRM, hasta prueba en contrario, es la segunda fuerza de importancia electoral en el país. Y su éxito no va a depender de quién gane la convención interna entre Luis e Hipólito. La gran viabilidad de una propuesta alternativa opositora tiene que ver con la capacidad de cohabitar de los dos liderazgos. Porque la historia nacional, desde el siglo pasado hasta la fecha, ha sido que el proyecto liberal, democrático, alternativo, siempre las agendas personales se han impuesto al espíritu de lo colectivo. Desde Federico Velázquez, Horacio Vázquez, hasta la fecha. Inclusive hasta en franjas conservadoras, porque Lora y Balaguer eran aliados y el poder los separó. El MIDA, caramba. Sí, Movimiento de Integración Democrática Antirrelacionista se llamaba. Frente a eso, el gran dilema. Claro. Luis e Hipólito tienen la inteligencia suficiente no solo de compartir espacios, competir con racionalidad, sino galvanizar el espectro opositor. Primera tarea. Los grupos emergentes. Pero no me dejes ahí porque ellos son el partido principal de oposición y los dos líderes más importantes. No me dejes ahí la importancia casi determinante de crear el frente anti-PLD. O sea, si ellos no encabezan un gran frente, solo como PRM, no, lo que pasa es que yo creo que lo que hace viable la construcción de un gran frente opositor es la combinación de una candidatura consolidada en el PRM y un puente de entendimiento con los sectores alternativos y emergentes. Exacto. Peña en el 74, Peña en el 94. Es decir, la posibilidad de construir éxito electoral depende de la grandeza de, en la diversidad, andar juntos, sin pensar iguales. Y el mejor ejemplo es el PRD. Claro. Se olvidó de Peña y ahí mismo comenzó a perder. Entonces, frente a ese acontecimiento, las incógnitas que hay es hacia los grupos emergentes. ¿Quiénes pueden levantar electoralmente porcentajes que de una forma u otra contribuyan a la construcción del gran frente? Está Guillermo, que es una persona que yo le tengo mucho respeto. Ahí está Minú, que es una persona que tiene muchos méritos. Y hay gente en el espectro nuevo desde el punto de vista de la militancia, como un líder empresarial que viene de Herrera, suelta su compromiso institucional, que es Antonio Taveras, y presenta una propuesta, que en este tramo habla más del tema de la reelección, pero que va a ser un actor fundamental en ese proceso. Y cuando tú sumas jóvenes que están dispuestos a dar la batalla, hay un espectro opositor que necesita de una cabeza y una visión amplia para organizar todas las fuerzas que habrán de competir contra el PLD. En el PLD, el candidato va a ser Leonel. Yo tengo mi tesis. Leonel y Danilo tendrán que firmar lo que yo llamo el pacto de la desconfianza. ¿Por qué? Porque ellos saben cuáles son las consecuencias procesales de un desplazamiento del poder del PLD. Se oyó bonito, explícamelo en detalles, que no entendí mucho. El pacto de la desconfianza. Sí, claro. La necesidad de preservarse en el poder frente al trauma de procesos judiciales
los va a obligar a ellos a hacer acuerdos esenciales sobre la base de preservarse en el gobierno. ¿Por qué? Porque Danilo sabe perfectamente que si él impone una reelección contrario a todos los elementos racionales institucionales, va a fraccionar una parte del partido, va a unificar a la sociedad de que no sea él y sobre todas las cosas va a orientar a sectores no nacionales de la inviabilidad de su permanencia en el poder. Mira, el candidato que más le conviene a la oposición, óyete esto, es que Danilo se imponga de candidato. ¿Tú sabes por qué? Porque eso sin lugar a dudas va a implicar que una parte importante del PLD no se va a activar. Sin embargo, si Leonel es el candidato del PLD, que yo creo que al final de la jornada lo va a hacer porque el intento que hizo Danilo de construir candidatos alternativos bajo su sombrilla no ha resultado en términos materiales. Entonces, si Leonel se presenta de candidato, le puede garantizar algún nivel de tranquilidad a gente que podría estar un poco nerviosa sobre la base de resultados electorales adversos al PLD. Lo que pasa es que las contradicciones entre danilismo y leonelismo no son las del 12 ni las del 8. Yo pienso que a ellos se les ha ido la mano. E incluso alguien del entorno de Danilo me explicaba el otro día, porque yo hablé de las matemáticas electorales. Yo decía que el sector Danilo iba a tirar los números y que si los números le daban, se iba a lanzar a la aventura. Que eso tenía mucho que ver con el daño o no que se le puede hacer a Leonel para que baje, o por lo menos que no siga creciendo, qué siguen pensando los dueños empresariales del país. Una serie de indicadores, mira, Pablo, pero que si a él le da, y era lo que me decían, que efectivamente si a él le da las matemáticas le dan para ir a un proceso electoral y soportar una huelga de brazos caídos del sector Fernández o incluso que se vaya, si esas matemáticas le dan, ellos se lanzarían por los niveles de temor y la gravedad de las contradicciones que existen entre ellos. Incluso hay gente del sector Medina que se sentiría más cómodo y seguro con un Abinader presidente que con Leonel Pero vamos Fernández. por parte, mira. A ver. La naturaleza corporativa del partido Sí. los obliga a preservar el presupuesto por encima de cualquier cosa y las ventajas que se derivan. Los cálculos de preferir uno de afuera antes que otro de adentro, le remonto al precedente de Jorge Blanco y la famosa frase de Salvador frente a Jacobo Magluta, posterior al pacto de la unión: mis palabras van al aire, mis lágrimas van al mar. Cuando un amor se muere, ¿sabes tú dónde va? La verdad es que el proceso de confrontación interna en el PLD ha sido desbordado y que aviesamente se han utilizado herramientas que sí sectores periféricos al PLD la implementaban contra el PRD, contra Peña, contra Milagros, contra Hipólito, contra mí. Por eso mucha gente, en este ánimo de retorcerlo todo, cuando yo he dicho que hacerle un expediente de narcotráfico a Leonel es un exceso y una barbaridad, dice, no, Guido está con Leonel. No, yo no estoy con Leonel. Yo lo que estoy diciendo es que ese modelo es aberrante y no se corresponde con la política del siglo XXI. Que si usted quiere impedir a una gente, impídalo sobre la base de ideas, de propuestas y gánele una convención, pero no con un recurso tan vil como el del Quirino. Vámonos a la pausa, que cuando retornemos me gustaría desarrollar más ese tema. Que Leonel Fernández es el candidato que tiene mayor potencialidad. Y ha sido tanto la rivalidad interna con Danilo Medina que ellos han implementado los métodos de siempre. Ahora no con un contrario, sino con un competidor interno. Guido, Gómez y Mazara, ¿cómo ves tú el escenario político? He visto una serie de cosas, comenzando por la de Fernández y Quirino, segundas partes nunca fueron buenas, pero recordé hasta con nostalgia al doctor Peña Gómez, que fue la gran víctima, tú lo sabes muchísimo mejor que yo, la víctima de todas estas rastrerías. Han pasado 20 años, 24 años y todo parece indicar que esto no solo va a continuar, sino que se va a agravar. La vida política dominicana padece el síndrome de la mujer de Lot. Siempre se coloca los ojos en las espaldas. ¿Cuál es el problema? Que como la lucha política en el país no está fundamentada en ideas y en propuestas, el insulto personal ha sustituido la esencia del debate. ¿Y qué pasa? Como hay mecanismos que han sido útiles y han generado resultados, la gente los implementa. Muchos no se dan cuenta que la sociedad cambió.
pero siguen con esa práctica. ¿Cuál es el problema? Que el recurso del narcotráfico como instrumento politiquero y rastrero generó dos preocupaciones. La primera, que se usó con vileza en el marco de las campañas electorales, pero en segundo lugar, en la gran lucha de combatir la droga en el país, imposibilitó que un sector político se entusiasmara en el proceso porque lo entendía que era parte de un ardid puramente electoral para asignarlo, para descalificarlo. Frente a eso, en el PLD se han establecido las bases de procedimientos no del todo correctos. ¿Cuál es el inconveniente? Sí. Okay. Que Leonel Fernández es el candidato que tiene mayor potencialidad. Y ha sido tanto la rivalidad interna con Danilo Medina que ellos han implementado los métodos de siempre. Ahora no con un contrario, sino con un competidor interno. ¿Cuáles son los riesgos de eso? Los riesgos de eso que van a profundizarse las heridas, porque el presidente Fernández tiene la información, como la mayoría de los dominicanos que tenemos acceso a información privilegiada, de cómo se instrumentalizan esas prácticas. E inclusive, cómo se usa personajes de la vieja forma de hacer la política como instrumentos vitales de esa campaña de descrédito. Y algo peor, él y su equipo están convencidos de que eso es así y que lo que ocurrió con Quirino es como ellos perciben que ocurrió. Y eso es serio. Y eso explica la preocupación de un segmento del presidente Medina de las consecuencias que se podrían derivar siempre y cuando el presidente Fernández llegara al poder. Porque este pellizco puede generar reacciones futuras. Frente a eso, la réplica del pasado. ¿Es viable, es rentable apostar al adversario? Sin embargo, Guido, hay algo que a veces uno no entiende. O sea, hay algo que no se discute aquí. Y es el problema de la financiación legal o ilegal. Que el gran problema de la práctica política tiene que ver con la corrupción hermana de esa misma financiación ilegal, que tiene que ver con el altísimo costo de hacer política. Entonces, la lógica manda que en defensa de la democracia dominicana, esa partidocracia reinante me agarra ley de partidos y el régimen electoral y haga lo que tenga que hacer para que hacer política y ser un candidato no sea lo que es hoy, que es una inversión multimillonaria. O sea, si tú quieres ser diputado en Baní, si tú no te vas a encontrar con 20 millones de pesos, tú estás feo para la foto. Pero mira lo grabante. Entonces, ya termino la idea. Lo que me preocupa es que ante esa realidad que no es discutible, yo hago una ley de partidos que no me va a ayudar a hacer eso. Mira lo que pasa. Mira, Como el sistema se erosionó, sí, fue la sociedad que comenzó a ponerle presión para que se ajustara a la nueva realidad. El gran problema, Pablo, es que quienes diseñan al final de la jornada el ordenamiento electoral y su régimen son políticos, que con esas reglas de juego ventajosas han permanecido en el Congreso, tanto en su visión Cámara de Diputados como el Senado de la República. Pero tú hablas mucho de la educación. Si leyeran, se dieran cuenta de lo que está pasando en el resto del mundo, con Trump, con Bolsonaro, que con gente... que son reacciones frente a la indecencia de un modelo partidario que colapsó. Y la gente le toca la puerta a los outsiders. Es que no leen ni a Sorín. En el caso de la República Dominicana, sí, aquí en el proceso, con miras hacia el 20, no solo se está discutiendo quién puede ser el presidente de la República, sino hasta qué punto tenemos que construir la regla de la sociedad dominicana que todo el mundo quiere que exista, que no es la que existe. ¿Por qué? Porque el nivel de corrupción nos ha impactado por los procesos de desigualdad y pobreza que genera, porque sobre todas las cosas, la cúpula de los partidos políticos tiene agendas personales, no colectivas, y que al final de la jornada, si no somos capaces de reconstruir la fe de la gente en el sistema de partidos, mira, el vengador social está al doblar de la esquina. Eso habrá de obligar a hacer esfuerzos, muchos de ellos son caricaturas, pero esfuerzos que al argumento esencial de cualquier dirigente político tiene que tocarle la puerta a un estremecimiento de tu sensibilidad sobre el país que todos tenemos. Pero Guido Gómez Mazara, ¿es inevitable entonces una gran crisis, como la gran crisis del 94, aquel robo de las elecciones de Peña, aquello que ocurrió, fue lo que permitió esos avances institucionales que se hicieron, pero casi en una guerra civil? Pero tenemos que tropezar 10 veces con la misma piedra. O sea, no podemos construir una clase política con una visión previsora que nos empuje al país del siglo XXI. Pero la realidad no dice nada de eso. Es que la mentalidad dirigente de este país está en el siglo XIX. Sí, pero y ha sido la sociedad que lo ha ido empujando a hacer esos cambios cosméticos. Sí, pero sigue dirigiendo.
y son los determinantes. Bueno, fíjate, el caso del PLD es una fábrica de presidente, pero solamente Toyota Prado y Toyota Corolla, ¿no? O sea, una fábrica extraña. La pregunta que uno se hace es, ¿avanza la sociedad? Porque al final de la jornada es, ¿quién se beneficia? Porque la permanencia de un partido en el poder genera callosidades institucionales. Por eso yo soy amigo de la alternancia. En el país, la principal crítica que se le hace al PLD, al margen de las políticas públicas que ha diseñado, es su incapacidad de remozarse, de renovarse. Tiene ministros 14 años en posiciones. Tiene un mando directivo con 20 años en el mismo cargo. Pero argumentar contra el éxito es difícil, porque resulta que mientras ellos sigan duplicando a la oposición, cuando tú le haces la crítica, incluso personalmente, la frase más socorrida pero es con esa. eso ganamos. Tenemos es el argumento. Terrible. Bueno, pero la pregunta que uno se hace es... Falta Bolsonaro. Cuando electoralmente tú ganas, gana la sociedad. Es el complemento que uno siempre utiliza. Cuando la economía crece, crecemos todos. Pero parecería que sí, porque se supone que si hay un crecimiento, como lo hay, real, pero no se expresa de igual manera, con igual contundencia, en las clases bajas, se supone que eso debería tener un efecto electoral. Entonces la loque full que yo veo de los PLDistas tiene que ver también con la realidad, porque el PLD es una maquinaria electoral implacable. Y al ser implacable hace lo que tenga que hacer, pragmática como un bombero. Vuelvo al argumento. Ok. Un partido político que gana elecciones y no impulsa a la sociedad a estadios de desarrollo, de una forma u otra está afilando cuchillo para su propia garganta. Okay. Y el gran desafío del sistema de partidos, hablo en términos generales, en la República Dominicana, es que la victoria electoral se traduzca en un avance institucional. Okay. ¿Y hasta dónde, Guido, ha sido determinante el hecho de que al PLD acumular tantísimo poder tenga una especie de caballos de Troya dentro de la oposición, y ahí uno no se puede quedar, es como en el caso de Venezuela, que tenemos que hablar de esto, que Maduro sí, pero también la mesa de la unidad y la oposición merece una crítica. Entonces, en el caso dominicano, ¿hasta qué punto el PLD, al controlar casi todo, incluido parte de la oposición, con disimulo? Sí, sí. No, sin disimulo. Bueno, a veces sí. Sin disimulo. Está bien. Al controlar esto, hace que no se expresen los supuestos errores en resultados electorales, o por lo menos en intenciones de voto, porque volvemos a lo mismo. Mira lo que pasa. Como el PLD lo controla todo, cooptó la oposición o una parte de ella y le estableció límites en el comportamiento y su conducta. ¿Por qué? Porque el liderazgo político histórico opositor era el que crecía sobre la base de galvanizar la insatisfacción con la gestión, contra Balaguer, contra el PLD. Peña. ¿Cuál ha sido el problema? Que desafortunadamente en el contexto histórico de la realidad dominicana de hoy en día no tenemos al Peña de los 80. Entonces, cuando tú miras el espectro opositor, te darás cuenta que es verdad que el país cambió, pero que hay un reclamo ciudadano y la oposición parece muy caricaturizada y le permite al PLD jugar con ellos, por el control que tiene en el Congreso, sin lugar a dudas, por el control que ejercen los ayuntamientos y por un presupuesto significativo que de una forma u otra los coloca en una posición de ventaja. Sobre todo si no hay ideologías, no hay derecha ni izquierda, somos mancos todos, aquí lo determinante es lo económico y yo tengo lo económico. Si no hay, es como en la corrupción y en los problemas sociales, si no hay un control social, pues es fácil para el que tiene el dinero. Lo que pasa, Pablo, es que mientras el hastío ciudadano siga ahí, el desafío opositor es construir un puente entre el hastío ciudadano y sus posibilidades de propuesta política. Después de la pausa vamos a seguir con eso, porque necesito preguntarte, ante todo esto que estamos conversando, la posibilidad de un independiente, ahora le dicen outsider, la posibilidad, porque aquí uno ve, y pienso ahora en el innombrable nieto de un innombrable tirano, que es el único opositor que ha crecido considerablemente en los últimos años. Entonces vamos a hablar de independientes y de outsiders. Continúa esta conversación. Los políticos actuales no ilusionan, no seducen. Y eso sí crea las condiciones para pensar en un outsider. Pero de aquí al 20 no hay posibilidad de un outsider.
sabes, Guido, que la política dominicana ha sido muy sui generis. Cuando hay crisis de partidos en todas partes, de repente aquí la clase política tradicional, la partidocracia, tiene una fortaleza del caray. Cuando tú buscas las elecciones pasadas, el 96, casi el 97 de los que votaron lo hicieron a dos bloques partidarios. Ahora, eso va pasando, y los outsiders mira lo del Salvador, ahora esto es de leyenda, el caso de Nayib es un asunto de leyenda, el caso de Bolsonaro, un impresentable que ejerce de impresentable, bueno, pero el hastío fue tan grande que vámonos sí, pero con dos acotaciones. Sí. Tanto en el caso de Salvador, Nayib no era técnicamente un outsider, había sido alcalde de FMLN de San Salvador, hizo una alianza estratégica inteligente y consiguió mayoría. Y Bolsonaro tenía más de una década en el Congreso. Sí, los que ellos fueron, en gran medida, receptores de la insatisfacción de la gente con los modelos políticos tradicionales. Te lo acepto, pero donde yo quiero llevarte es que de repente estos son señores sin ninguna posibilidad, que ni siquiera están en eso. No sé, es como alguien, te voy a poner un ejemplo, que de repente este país se enamore de Chanel Rosa Mateo y le meta una presión y le pasa Chanel por encima a PLD, PRM. O sea, una persona pero vamos por parte, mira. Sí. El sistema político dominicano expresa niveles de erosión significativos. Las encuestas lo dicen. Ahora, una cosa es la crítica de la ciudadanía a la cúpula de los partidos y otra cosa implica que eso lo conduzca a un salto definitivo hacia un outsider. En el espectro político dominicano no hay hacia el 20 las condiciones para un outsider. Estamos de acuerdo en eso. Y en América Latina, los outsiders, la cura ha salido peor que la enfermedad. Por eso yo postulo reformas hacia lo interno del partido que signifiquen un muro de contención a esos outsiders. Peor aún, el único referente que tenemos en el país respecto a un outsider es más una nostalgia autoritaria que un outsider como tal. Frente a eso, ¿qué hacer? Si los políticos tuviesen una visión a largo plazo, estaríamos aceitando las maquinarias partidarias, remozándola y sobre todas las cosas construyendo un puente de entendimiento con la sociedad. Porque ya no es posible imponerle desde el partido las mañas a la sociedad. El país cambió. Lo lamentable, Pablo, es que como el sistema político dominicano no se remoza, tenemos los mismos actores de los últimos 20 o 30 años. Y un político del siglo XXI es aquel que le genera la sensación a la ciudadanía que es posible tocar el cielo con las manos. Los políticos actuales no ilusionan, no seducen. Y eso sí crea las condiciones para pensar en un outsider. Pero de aquí al 20 no hay posibilidad de un outsider en la República Dominicana. Es un asunto eso que tú estás diciendo es tan terrible que el hijito del Moreno, el muchachito, mira que ese que va ahí, ese es el hijo del Moreno, hace 19 años, habrán pronto 19 años, que fue consultor jurídico. O sea que esto de Guidito y Guido y Orlandito, ya es un asunto casi con nietos. Ya tú estás en categoría señor mayor casi. O sea, fíjate a dónde hemos llegado. O sea, que un Orlando Jorge Mera en el PRM posiblemente se vea como una esperanza. O sea, ¿qué nos está pasando? Bueno, pero cuando vamos a la hora de la verdad, resulta que a estos señores le va bien. A quien no le va bien es a las otras dos patas de la partidocracia. Partido Reformista, o lo que queda de él, y perdóname, ¿el PRD? Lamentablemente tu partido, o sea, uno recordar aquel partido con ese voto duro, sea quien sea, pase lo que pase, 4 de cada 10 dominicanos eran PRDistas, no importa lo que ocurriera, eso, bueno, pero otros lo navegábamos. ¿Qué va a pasar en tu partido y qué va a pasar con Guido Gómez Mazara? Te lo agradezco, mira. Mi situación está pendiente de fallo. Ya yo concluí el fondo. Después del 13 de marzo, el Tribunal Superior Electoral va a decidir la suerte de nosotros, que ganamos 4-1 en ese proceso. La gente me dice, ¿de qué estamos hablando? Del proceso del Tribunal Superior Electoral, mediante el cual obliga a Miguel Vargas a ir a una convención que él no quiere. Ahora, ¿y tú tienes esperanza de que ese tribunal ordene al sector Vargas Maldonado totalmente con el control de ese partido, ahora en este momento de alianzas, este año terrible de las indecisiones? ¿Tú tienes esperanza? Yo te agradezco en el alma esa pregunta. Mira por qué. Desarrollala. Nosotros ganamos 4-1 Ajá. esa decisión. Sí. El tribunal tiene que ratificarla porque los tribunales no se desdicen.
¿Qué hace Miguel? Miguel apuesta a la dilación para ver cómo esa decisión coincide con los plazos pautados por la ley electoral ahora, que son 7 de junio y 22, pero una cosa no va a coincidir con la otra. Y cuando me ven a mí haciendo valoraciones respecto a la situación política actual, lanzan la especie de que yo soy una persona cercana a Leonel Fernández, cosa que es mentira. Tengo una relación de amistad con él. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que la decisión que va a democratizar el partido esté vinculada a lo político para que lo que represente a Danilo se imponga en el Tribunal Superior Electoral. Y ellos están obligados a darte respuesta antes de junio. Totalmente. Fecha límite. Totalmente, 30 de marzo. 30 de marzo. O sea que queda abril, mayo, o sea, hay tiempo. Sí, claro, hay tiempo. Pero volvemos a lo mismo. Tú frente al sector Vargas Maldonado, tú sabes que te van a aplastar. Terrible aquello. Imposible. La ley electoral establece que la administración del proceso es de la Junta, no de Miguel Vargas. La ley electoral. Pero en segundo lugar, ¿cómo tú puedes ser el político más impopular en la sociedad y ganar una convención? Miguel no ha podido ganar una convención. Pero peores cosas que esas se han visto. Bueno, por eso él quiere empujar a incorporar a la decisión del Tribunal Superior Electoral a Danilo Medina. Pero mira el buen trabajo que ha hecho Cancillería, fíjate esas relaciones con los chinos, o sea, se han logrado, mira, viste al PLD, al fin se le dio al PLD de participar en una asamblea de la Internacional Socialista, que Peña lo frenaba, yo recuerdo, yo viví eso en España. Ten cuidado, eso no, Temo, eso no. Ten cuidado de hablar con los chinos, porque las relaciones con los chinos la mudaron al Palacio, no la maneja Cancillería. Ay, bueno, por la importancia hay que manejar algo, pero lo que quiero decir es que Miguel Vargas, el presidente de tu partido, hazle ese reconocimiento, ha tenido un ejercicio en Cancillería que se han visto muchísimas cosas positivas. Sí, yo te voy a decir la positiva que se han visto, un reconocimiento. Primero es un canciller de la República que no habla otro idioma, en primer lugar. Segundo lugar, no, pero tú me estás diciendo los reconocimientos. ¿Qué tiene que ver con hablar o no un idioma? Son resultados. Además, trátalo bien, que es el presidente de tu partido. Argumentar. En segundo lugar, ¿la veda con los productos haitianos se mantiene o es mentira? El diálogo con Venezuela fracasó y te puedo establecer la lista de dirigentes políticos de mi partido cooptados en la nómina de la Cancillería. Si es una gestión eficiente, perfecto. Yo no creo que sea el modelo de gestión. Pero lo importante en esto es lo siguiente. Pero el país está bien, sus relaciones internacionales, bien visto. Ahora, en la relación con los norteamericanos, ese cambio de posición ha ayudado y ha fortalecido el vínculo con los Estados Unidos. Eso es mérito parcial, no total, de tu compañero presidente de tu partido, Revolucionario Dominicano. Pero tú me lo maltratas. Tú sabes que la gente inteligente es irónica, ¿no? Por eso te acepto tus argumentos. Yo tengo dos referentes. ¿Estoy mintiendo? Yo tengo dos referencias de gestión de Cancillería buenas. Eduardo Latorre y Hugo Tolentino Díaz. Wow. Entonces, equilibra, ponlo. Sí. Pero Guido, todos los méritos para don Eduardo Latorre y todos méritos y respeto para Hugo Tolentino Díaz, que tuvo la gallardía aquella vez. Yo no estoy de acuerdo con la posición del presidente. El presidente es el que decide la política exterior del país. Yo me voy de aquí. Así es que se hace. Yo, si le tenía respeto antes, más respeto le tengo ahora a don Hugo. Pero no, ese es el problema tuyo. Ahora viene y me trae, oye, ¿dónde me la pones? Latorre y Tolentino Díaz. No, el presidente de tu partido, fíjate, relaciones ya con China, las relaciones muy buenas ahora con Trump, después de este alejamiento de Maduro. Hay una serie de acciones que yo creo que te tiene que sentir bien porque el PRD es el que controla Cancillería. Entonces, el PRD lo está haciendo bien. ¿Tú no piensas que hay alguna posibilidad de esto? Pablo, las gestiones eficientes no son el resultado de inversiones mediáticas, sino de políticas públicas que impacten favorablemente en las acciones. Pero te estoy mencionando realidades. Y yo te estoy recordando otras. Pero, o sea, este país al fin, en la gestión de Miguel Vargas Maldonado, es cuando ha logrado pues establecer estas relaciones con China, el acercamiento del pobre PLD, que yo recuerdo que Peña estuvo cerrado. Que de paso, ¿tú sabes eso es de nosotros. Mira, Temo, no me metas presión. Y nunca pudo el PLD acercarse a la Internacional Socialista. Mira, el secretario general de la IES se llama Luis Ayala. ¿Tú sabes cuántos años tiene Luis Ayala siendo el secretario general de la IES?
35 años. Porque Eso es una caricatura. Venía jovencito. No, eso no tiene impacto. Pues ahora tú le vas a quitar importancia a la Internacional Socialista no, estoy de tu diciendo partido. que la IES actualmente es un club de negocios. En eso ha terminado la Sí, Internacional eso no tiene ningún Socialista. tipo de impacto. Repito, Luis Ayala, el secretario general Sí, que de la IES, venía como amigo de Peña, Peña lo mostraba en los tiene mítines. 35 años Sí, siendo claro. el secretario general del partido de la IES. O sea, eso es otra cosa. Pero es el mundo internacional, porque en las relaciones internacionales siempre son importantes, sobre todo que en el PLD salió Leonel Fernández, que es un canciller nato. O sea, el tema de Leonel Fernández tiene dos temas: comunicación, política y sobre todo relaciones internacionales. De repente sale Leonel, Danilo Medina es un presidente del detalle, de esa visita, de conocer y saber de todo en detalle. Entonces hacía falta un canciller que de alguna manera representara a ese presidente, y tú no me le quieres dar, además que es presidente de tu partido. China, fortalecimiento de las relaciones con Trump. Yo creo que las cosas, el PRD lo ha hecho bien. ¿Tú no estás de acuerdo conmigo? No, no estoy de acuerdo. No, bueno. Te repito, la gente inteligente es irónica. Sí. Vamos a tener que ir a una pausa porque ya viene el último segmento y hay un tema terrible que, mira, tiene que ver con la buena gestión de Miguel Vargas también, pero que es un tema que a ti te apasiona y que tú hace mucho tiempo que manejas muy bien porque lo hemos tocado aquí, que es el tema internacional. La judicialización de la política, como se porque dice tú, ahora. antes de ir a la pausa, reconoces que para manejar los temas internacionales hay que tener formación. Por supuesto. Ah, bien. Doctorado en matemáticas Sí. y cosas así. Sí. Ya regresamos. Guido Gómez Mazara, el proceso de judicialización de la política, esta estrategia de lograr en los tribunales o en las asambleas nacionales lo que no se logró en unas elecciones. ¿Qué está pasando con América Latina? Ya hay varios casos, pero el más terrible ahora y el de actualidad absoluta es el caso de Venezuela, con este enfrentamiento entre Guaidó, que se encaramó en una silla, en una asamblea, en una plaza, y dijo: yo soy el presidente, y a los 28.3 minutos fue reconocido por el presidente Trump, y lo demás es historia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo tú ves a Venezuela? Porque ahora ya de lo que se trata, personalmente pienso que todo el esfuerzo tiene que ir en procura de evitar una guerra civil. Ya lo demás es secundario. Pero hablemos de esa judicialización, por favor. En el proceso de conversación nuestra en el programa, sí, nosotros apelamos a un concepto de cómo los modelos partidarios, cuando colapsan, provocan un outsider. La Venezuela de hoy en día fue el resultado de que hace 19 años una opción de un vengador social se colocó por encima del sistema de partidos tradicionales. Ese modelo se agotó frente a una crisis de carácter económica y, por qué no decirlo, frente al agotamiento del discurso chavista, que en este caso hizo una transición del chavismo hacia el madurismo. Frente a esos acontecimientos hay un orden de carácter internacional que no es propio de la Guerra Fría, porque es otro escenario, donde los mecanismos de presión están más activando los circuitos de carácter financiero que lamentablemente impactan en el pueblo y el cerco en la comunidad internacional. En el caso de Venezuela, yo quiero decirlo con la responsabilidad que me caracteriza, el modelo madurista colapsó. Y frente a eso, las respuestas inteligentes, hablo en plural, porque deben ser respuestas inteligentes, tiene que venir primero de la comunidad internacional, que ninguna actuación puede aplaudir una acción militar. Eso es impropio del siglo XXI. Pero también hacia lo interno de Venezuela debe establecerse un punto de comprensión entre las partes para que el costo de sangre se borre del abanico de posibilidades. Pero ese árbitro no se ve, que es lo que a uno le preocupa mucho. Pero la comunidad internacional tiene que hacer un acompañamiento inteligente en esa dirección. Pero no lo ha hecho. Se esperaba que la Unión Europea fuera ese segmento, pero fíjate cómo ya... No, ya está, el Papa rechazó su mediación ya. Entonces, ¿cuáles son los elementos? La inteligencia interna. Hay un esfuerzo. Guaidó es, la gente no entiende, Guaidó es voluntad popular. Guaidó es Leopoldo López, que es el sector más agresivo, porque a Leopoldo López se lo tienen preso. ¿Y en qué condiciones? Claro. Frente a eso hay una situación
de incompresión, de radicalización de ambos sectores. Pero yo no tengo dudas, y no es una propuesta definitiva, que el que evalúa los procesos de transición en otros países se dará cuenta que se legisló de una forma u otra para garantizar tranquilidad a los que se van. En Argentina, Menem pasó una ley que se llamaba el punto final, que estableció algún tipo de equilibrio procesal para gente comprometida. ¿Cuál es el inconveniente? Que si no le crean las condiciones de tranquilidad interna, no va a haber una negociación posible. Pero ahí está el punto, porque en esto hay un elemento fundamental. O sea, ¿cómo tú le resuelves el problema a Maduro, a su familia y a las figuras fundamentales del mando? Sí, pero hay un asunto. Fíjate que lo económico no ha dado resultado para tumbar el gobierno. La manera en que ha resistido la Guardia, o sea, las Fuerzas Armadas han tenido un comportamiento de absoluta lealtad como institución. Y sin un Pinochet es muy difícil. Pero eso es un factor. Es que la Guardia Nacional Bolivariana es el instrumento que soporta todavía a Maduro porque ha sido muy rentable la lealtad de ellos hacia el PSV. No, por supuesto, pero sin ellos, ¿a dónde voy? Es que en la medida, y mira que los norteamericanos, cuando la CIA dice, porque uno conoce la historia de Kissinger, el fascineroso, con el caso del presidente mártir Salvador Allende. Pero la designación de Elliot Abrams como cabeza de su relación con Venezuela es una señal de hasta el final vamos a llegar. Sí. Entonces, eso es sumamente preocupante por lo que acabas de decir. Hay una vinculación incluso económica que aumenta y fusiona las voluntades entre gobierno, Fuerzas Armadas. Entonces, eso hace que cualquier agresión a ese gobierno, estamos hablando de una guerra civil, porque hasta ahora no se ha logrado y sobre todo preocupa, insisto, en la no negociación. O sea, ¿quién va a sentar? Porque fíjate que dolió mucho estos procesos de reconciliación en España, aquellos pactos de la Moncloa no fueron de todo bonitos y hubo que taparse la nariz. Sí, pero el 23F llevó racionalidad a la clase política española que hasta al Partido Comunista aceptaron, ¿verdad?, que la legalización. En caso de Venezuela, uno no ve que eso esté avanzando como ocurrió con la transición, o vuelvo a Patricio Aylwin en Chile, que fue lo mismo, o sea, hubo una impunidad. Recuérdate que al tirano le quitan el poder ejecutivo y lo dejan de senador vitalicio. Sí, claro. Bueno, y controla las Fuerzas Armadas. Eso fue se llama eso el bajadero. Sí. Pero eso fue fruto de esa burguesía y esa... Pero en Venezuela hay que orquestar un bajadero institucional que de una forma u otra garantice un costo muy bajo en términos de sangre. ¿Tú sabes por qué? Porque al final de la jornada pierde el pueblo venezolano, el ciudadano de a pie. Claro. Una sociedad que tiene el nivel de hiperinflación más alto de América Latina, Caracas es la ciudad más insegura y, sobre todas las cosas, el drama de los venezolanos en todo el continente. Quizás el canciller Vargas Maldonado pueda servir de mediador en esto, aunque es difícil después del cambio de posición de la República Dominicana, que había sido sumamente cuidadosa, pero volvemos, esa es una decisión presidencial. Ya finalmente, que ya terminamos, ya nos vamos, estamos en confianza, caramba. El futuro político de Guido Gómez Mazara, no hay ninguna posibilidad de que Guido Gómez Mazara o cree un movimiento o se acerque a otro partido. ¿Hay alguna posibilidad de esto? Todo el que me quiere empujar a destiempo del PRD se equivocó. Yo voy a dar la batalla en el PRD como la he dado, porque yo he dicho y sostengo que 80 años de historia y de sacrificio no pueden quedar en manos que esté tan cerca de los negocios y tan lejos de la política. Ese es mi desafío. Pero estamos hablando de la posibilidad de que ahora, lo que va a pasar el 30 de marzo, no te convenga. Entonces, ¿qué va a hacer No, Guido? Me va a convenir porque yo gané en ese tribunal 4-1 y no hay forma de darle marcha atrás a esa decisión. Los tribunales no se desdicen. Se utilizó una táctica para retardar el proceso, pero yo tengo la razón jurídica porque ese tribunal lo ha dicho.
Bueno, pues hacemos el compromiso. Ojalá que sea favorable. Si esa decisión no te es favorable, yo creo que vamos a tener que reunirnos el próximo sábado posterior a ese 30 de marzo para saber, no solamente yo, sino el país, qué va a hacer Guido Gómez Mazara con su carrera política. Pero voy a venir ese día con mucho gusto, sí, pero ya con una decisión ratificada del tribunal. Así lo haremos. Guido Gómez Mazara, un día más, una vez más, nos ha acompañado. Es uno de nuestros entrevistados, pues muy frecuente, y ustedes saben por qué, porque una vez más lo ha demostrado. Las ideas, los argumentos, de eso se trata este asunto. Sean felices, un buen fin de semana.